Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola Nico, Gaby, Eliana. Hola Raúl. Hola Blanca, Mariel, Aníbal, Jorge, Teresa. Bienvenidos a todos a esta nueva charla y vamos a hablar del problema de la desconfianza. ¿Cómo se puede describir la desconfianza? Es un sentimiento que nos hace tener un prejuicio acerca de Elohim o de los demás, ¿sí? Es una sospecha interior sin fundamento de una supuesta mala intención de otros para con nosotros o para con los demás. Esas intenciones pueden tener diferentes direccionamientos. Cuanto más cosas malas hayamos hecho a los demás, cuanto más mentirosos y maliciosos hayamos sido, cuanto más hayamos estafado, defraudado o desilusionado a los demás, más enfermos de desconfianza seremos y a veces rayando la paranoia. El ladrón siempre cree que todos roban. Y esto aplica a todo lo malo, ¿no es cierto? La persona que tiene un comportamiento perverso siempre cree que los demás se comportarán igual. Por eso termina teniendo desconfianza de todos. Sin embargo, la palabra de Elohim dice en Corintios Aleph 13 que el amor todo lo cree. Por lo tanto, cuando nuestro corazón está inundado de amor, no hay desconfianza. La persona desconfiada tiene una lucha interior por el temor de ser estafada, engañada o desilusionada. Muchos han sido severamente maltratados y lastimados y se construyen caparazones, muros a su alrededor, ¿no es cierto? Protecciones, tratando de evitar ser nuevamente heridos. Pero el muro que evita que lo malo entre sí, evita también que lo bueno pueda alcanzarlos. Tal vez lo malo no vuelva a lastimarnos, pero nos iremos secando de a poco, porque tampoco permitiremos que lo bueno entre y nos vivifique. Por eso la desconfianza nos separa de Elohim, también del hombre, nos envenena y hace miserable toda nuestra vida. Si miramos cuál fue el motivo de que Adán y Jabá fueran echados del Edén, ¿no es cierto? Veremos que también aquí encontramos desconfianza entre tantas cosas que hemos encontrado, ¿no es cierto? Sencillamente ellos pensaron mal de Elohim, creyeron que él les estaba reteniendo algo bueno, ¿sí? Que había algo que Elohim les ocultaba y ellos no sabían. Hemos visto a través de todos los estudios de sanidad interior cómo todos ellos nacieron en la caída en el Edén, todos los pecados nacieron en esta caída, salió todo y brotaron todos. Esto nos prueba toda la cantidad de raíces de pecado que entraron en aquella caída, porque todas estuvieron presentes en el momento de la acción. En realidad, más que raíces, lo que entró fue aquel árbol, ¿no es cierto?, que está lleno de ramas, justamente. Esta desconfianza fue avivada por Hasatán, sí, que supo seducirlos con tal maestría que Adán y Jabá finalmente pecaron con la desobediencia, afectando a toda la humanidad, como sabemos. El hombre se dio a la tentación y cayó bajo el dominio del príncipe de este mundo. Conclusión. La desconfianza hacia Elohim nos lleva a estar bajo el dominio de la antigua serpiente, que es el enemigo. De esta manera, sin querer, los desconfiados se ponen al servicio de Hasatán en vez de Elohim y oyen la voz seductora del maligno. Siempre el maligno nos sugiere que Elohim nos está reteniendo algo bueno o que no tiene buenas intenciones con nosotros, sí, o que está jugando con nosotros, como sea. Cuando nos asaltan dudas de por qué nos pasa esto o aquello, o por qué otros son más bendecidos que nosotros, o por qué Elohim se tarda tanto, se demora, o será que ya me olvidó, o cosas por el estilo, ¿no es cierto? El enemigo corre y se prepara para su batalla, enciende una luz roja, una luz de alerta, ¿sí? Porque sin falta la voz del enemigo va a susurrar que Elohim no está siendo justo con nosotros. Y ahí comienzan esas divagaciones mentales. Asimismo vendrá Satán a susurrar que no estamos recibiendo lo que merecemos, nos dirá que Elohim no ha cumplido lo que prometió, o que estamos sufriendo injustamente, un montón de cosas puede llegar a decir. El enemigo es tan hábil, nos conoce a fondo, muy a fondo, y por eso anda rondando buscando a quien devorar. Aprovechará cualquier circunstancia para hacernos dudar de Elohim. Yahweh le dijo a Moshe, ¿hasta cuándo me va a menospreciar este pueblo y hasta cuándo van a tener falta de fe en mí a pesar de todas las señales que he realizado en su medio?
dice el creador en Bamidbar en el capítulo 14. Leyendo en contexto todo el capítulo de Bamidbar, vemos que ellos pensaban que Elohim los había sacado de Egipto para matarlos en el desierto. Esa fue la acusación que ellos hicieron y muchas veces nosotros hacemos la misma acusación. ¿Para qué me sacaste de allá? Evidentemente la segunda parte es para estar peor, no lo decimos, pero si lo pensamos, si lo sentimos. Entonces, estos israelitas nunca creyeron que él quisiera algo bueno para ellos, porque lo repitieron la situación muchísimas veces. Ellos lo trataban o lo consideraban como se consideraban entre ellos mismos, con las mismas actitudes malvadas. Esto los llevaba a tener actitudes de rebeldía, queja, murmuración, y hoy todavía sucede así cuando nos ponemos paranoicos, desconfiados, ¿no es cierto? Y comenzamos a pensar mal porque ponemos a Yahweh al nivel de nosotros mismos, siempre lo rebajamos, ¿sí? Lo comparamos con nuestros padres, por ejemplo, la típica, porque es autoridad paterna, ¿no es cierto? O con cualquier otra autoridad que podemos conocer y le aplicamos todas las maldades que otros tienen. O sea, si este papá que tengo acá es malo, entonces aquel papá también va a ser malo y así. Si esta autoridad es muy tiránica, entonces él debe ser el mayor de los tiranos. Y después empezamos a murmurar, finalmente lastimamos verdaderamente aquella o aquellas personas inocentes que con nuestra desconfianza, ya que la desconfianza es una acusación sin palabras. Hola Johnny, bienvenido. Pero Elohim tiene un trato para con los desconfiados. Diles, por vida mía, dice Yahweh, les voy a hacer como ustedes me han solicitado. Termina diciendo en ese mismo capítulo de Bamidbar. Este pasuk es muy interesante porque demuestra claramente que cuando hablamos de que tenemos un Elohim injusto, Él será así con nosotros. Eso es lo que Él está diciendo. Cuando hablamos de que tenemos un Elohim castigador, Él será así con nosotros. Cuando hablamos de que Él no contesta nuestras oraciones, Él será así con nosotros. Tenemos que entenderlo. Él ha determinado que hará estas cosas con todos aquellos quejosos y desconfiados. ¿Sí? Por vida mía les voy a hacer como ustedes me han solicitado. Ya hemos hablado acerca de la importancia de decir las cosas, emitirlas, el poder que tiene la voz, la palabra emitida, ¿no es cierto? De manera que cuando hacemos y expresamos este tipo de cosas y estamos negando lo que pedimos, porque por un lado le pedimos una cosa y después decimos, no me da lo que le pido, bueno, no te lo da, así nomás, con que es eso, bueno, va a ser eso. Por lo tanto, cuando nos quejamos, en vez de dar gracias y alabar, estamos empeorando mucho más todas las cosas. Es muy fácil interpretar que así como hablemos de Elohim, Él hará con nosotros. Si bendecimos nuestros días cada mañana, diciendo, este es el día que hizo el Adón, sea en él nuestra alegría y nuestro gozo, ¿no es cierto? Vamos a tener un día bendecido o estaremos en camino a tenerlo, ¿no es cierto? Y de aceptar todo como bueno. Vamos a tener una mucho mejor disposición para comenzar el día, ciertamente. Esa es una promesa y Él no miente. Por otro lado, cuando nosotros desconfiamos de los demás, hay algo muy serio porque estamos poniendo en duda la integridad de la persona en cuestión y estamos acusando tácitamente a esa persona de algo, lo que sea, aquella desconfianza que se tiene. Estamos cayendo en el juzgar a los demás. Pensamos que la otra persona no tiene en mente nuestros mejores intereses, pensamos que no quiere algo bueno para nosotros o que solo busca aventajarnos o usarnos. Por eso es que si estamos enfermos de desconfianza, es decir, si siempre lo hacemos con todo, no, si alguna vez con base a determinadas circunstancias desconfiamos muy específicamente de alguien, realmente se puede desconfiar de alguien y a veces hasta tenemos la razón, ¿no es cierto? Pero la cuestión acá estamos hablando de una desconfianza más crónica, ¿no es cierto? Una persona que desconfía de todo. Tenemos que reconocer esta actitud, este pecado delante de Elohim, ¿sí? Y orar para ser liberados. Nuestro corazón tiene que ser sencillo y confiado. No importa que los demás nos vean como crédulos, como ingenuos, como tontos. La verdad es que nosotros debemos ser como niños si queremos ganarnos el reino de Elohim. En verdad les digo que cualquiera que no reciba el reino de Elohim como un niño jamás entrará en él, nos advierte Yahshua.
Con desconfianza, con malicia, con maña, vamos de seguro por el camino equivocado y hacia la condenación. Si la persona desconfiada piensa que los demás tienen doble intención, que aparentan amor y amistad y en realidad son otra cosa. La susceptibilidad y el egoísmo nutren y empeoran todavía más la desconfianza. Cada palabra o gesto que se hagan van a ser tomados en un contexto totalmente distorsionado y la mente paranoica va a sacar conclusiones totalmente equivocadas. En los casos de paranoia literal, que son casos ya clínicamente elevados, muy complicados, la gente puede llegar a conseguir conclusiones sumamente disparatadas porque ven cosas donde realmente no las hay. Muchas mujeres dicen todos los hombres son iguales y muchos hombres dicen todas las mujeres son iguales, ¿no es cierto? Esto refleja mucha amargura y mucha desconfianza y tal vez esas personas jamás puedan establecer relaciones de pareja normales porque desconfían del sexo opuesto por alguna mala experiencia del pasado, que inclusive puede ser una mala relación con el progenitor del sexo opuesto, no necesariamente que hayamos tenido mala suerte en nuestras relaciones. No todos los hombres son iguales y no todas las mujeres son iguales, y solo que no tenemos ese discernimiento espiritual, entonces medimos a todos con la misma vara creyendo que eso nos va a librar de caer nuevamente. Y como el desconfiado siempre trata de protegerse, de no ser lastimado, ¿no es cierto? Se protege detrás de excusas como estas. Pero ¿cómo volver a ser confiados? ¿Cómo volver a tener corazón de niños? Diría Nicodemo. ¿Cómo vuelvo para atrás? ¿No es cierto? Y todos somos Nicodemos en este sentido. ¿Cómo volver a creer y a entregarse? El mundo diría que no hay solución y que la única forma de protegernos justamente, ¿no es cierto? Desconfiando y cubriéndonos las espaldas, ¿no es cierto? Pero Elohim dice otra cosa. En Yahanan Aleph capítulo 2 dice, y en cuanto a ustedes, la unción que han recibido de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que alguien les enseñe. Pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa, así como les enseñó, permanezcan en él. Sí, la misma palabra de Elohim nos dice que los creyentes, en los creyentes, hay una unción que enseña todas las cosas. Debemos oír esa pequeña voz, ¿no es cierto? Esa unción, ese ruaj nos orienta y nos guía, ¿sí? Nos lleva por el camino correcto y también nos muestra cuando una persona tiene mala intención. Si empezamos a prestar atención a su guía, verdaderamente sabemos cuando la persona tiene segundas intenciones, que pueden ser buenas o malas, malas intenciones declaradas y un montón de cosas que el Ruach va enseñando y nos va mostrando. Solo necesitamos someter nuestra carne al madero para eliminarla, no dejar que la carne se meta en el medio porque si interfiere podemos equivocarnos feo y hacer crecer nuestro nuevo hombre, nuestro nuevo Ruach, siempre sometidos al Ruach HaKodesh. Y esa misma unción nos va a enseñar todas las cosas. Si hay alguien con mala influencia acechándonos, va a surgir dentro nuestro una inquietud interior, una falta de shalom, una falta de paz que nos va a estar advirtiendo que algo anda mal. Así es como el Ruach normalmente se comunica en todas las cosas con nosotros para advertirnos de por ahí no, por ahí sí, ¿no es cierto? La paz de Elohim es el mejor sensor para todos los asuntos de nuestra vida. Cuando tenemos shalom, entonces podemos avanzar. Si confiamos que la palabra de Elohim es una promesa verdadera en nuestra vida, no debemos tener miedo absolutamente de nada, no deberíamos desconfiar de nada, ¿no es cierto? A menos que sean cosas muy evidentes, tampoco hay que pasar la vida por tonto, porque esa no es la cuestión. Los hijos de Yahweh no somos tontos, ni somos engañables, ni somos necios como puede llegar a hacer burla el enemigo. Realmente no es para eso, tenemos que ser sus representantes y él no es tonto, ni ciego, ni necio. Aparecerá allí una carretera, un camino, a la cual llamarán camino sagrado. No pasará por ella ningún impuro, sino que será para ellos ningún viajero, ni siquiera el simple se extraviará, dice en profecía Yeshayahu en el capítulo 35. Si le creemos a Elohim, no nos hace falta ser mañosos, ser muy listos, estar llenos de malicias, estar cubriéndonos las espaldas todo el tiempo y estar siempre mirando a nuestro alrededor a ver por dónde me va a venir, ¿no es cierto? Desconfiando de todo el mundo, ya que Él nos promete que no nos extraviaremos y que su palabra nos alumbra y nos hace sabios y entendidos. Él es nuestro escudo.
no nosotros. Nosotros no necesitamos protegernos de nada. Él es nuestro escudo y Él nos advertirá. Y lo que sí, tenemos que estar alerta y escuchar esas advertencias, porque si vamos dormidos tampoco sirve de nada. Por lo tanto, tenemos que curarnos de la desconfianza y no debemos andar cubriéndonos las espaldas ni usando caretas, ¿sí? Mucho menos andar jugando espías, no tiene nada que ver. La desconfianza puede llegar a ser una cosa muy paranoica. La unción que está en nosotros es viva, nos habla porque el Ruaj habla a nosotros y enseguida discierne los malos espíritus, los malos pensamientos e intenciones de los demás. Si permanecemos unidos a Mashiach, no necesitamos sufrir desconfianza, tenemos que pedir paz y confiar de nuevo como niños. Esto va a hacer nuestra vida mucho más tranquila y gozosa que la manera que Elohim quiere, porque Él quiere que confiemos en Él. El que desconfía es porque no tiene confianza en Él tampoco. ¿Confiar o no confiar? Determinar cuándo confiar y cuándo no puede ser difícil, ¿sí? Viendo todas estas cosas. Ambas opciones encierran peligro, y más en un mundo en el que son tan comunes el engaño y la traición. Evidentemente no estamos ahora hablando de confiar o no confiar en Yahweh, sino en el prójimo. Por otro lado, todos necesitamos amigos confiables que nos apoyen en momentos difíciles, ¿no es cierto? De manera que tampoco es correcto evitar a todo el mundo. Hola Eduardo, bienvenido. Las personas demasiado confiadas pueden hacerse crédulas y por consiguiente ser fácilmente engañadas y manipuladas. Un ejemplo clásico de credulidad lo tenemos en Sir Arthur Conan Doyle, el creador del famoso detective Sherlock Holmes, ¿sí? En 1917, dos niñas, Elsie Wright y su prima, afirmaron haber jugado con hadas en el jardín de su casa, ¿sí? En Inglaterra. Incluso presentaron fotografías. Para probar lo que decían. Conan Doyle, que había acabado de pasar por la muerte de su hijo, y que a partir de ahí había comenzado a interesarse mucho por el espiritismo, confió en las niñas, creyó en la historia de las hadas, y al igual que muchas otras personas de aquella época. 55 años después, las protagonistas admitieron que todo había sido un truco, que habían recortado las hadas de un libro para incluirlas en la fotografía. Una de ellas dijo que la asombró saber que alguien había creído su historia y añadió: nunca entendí cómo una persona podía ser tan crédula para pensar que las hadas eran reales. Percibimos la trampa en la que cayó Arthur Conan Doyle. Él creyó ciegamente en esa historia porque deseaba que fuera cierta. Ese es el problema. Por lo tanto, háblales y diles que así ha dicho Adonai Yahweh. Si alguien de la casa de Israel dirige sus pensamientos hacia sus ídolos y pone su mente en el pecado por el que tropieza y luego acude al profeta, yo, Yahweh, le responderé como merece la multitud de sus ídolos. Así ajustaré cuentas con la casa de Israel por sus pensamientos, porque todos ellos se han apartado de mí por causa de sus ídolos. Dice Yahezkel en capítulo 14. Yahweh advirtió a los israelitas que si ellos insistían en buscar las respuestas que querían escuchar, en vez de ir a oír la verdad, Él les enviaría profetas mentirosos a sus oídos, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a sus fábulas. Dice Timoteo en el capítulo 4. A veces aceptamos algo como cierto porque deseamos que sea cierto, verdaderamente. Entonces estaremos siendo engañados de acuerdo a los ídolos de nuestro corazón. Confiar solo en nuestros sentimientos es bastante peligroso. Claro, quizás pensemos que ese fue un ejemplo extremo y que nosotros nunca seríamos tan ingenuos como Conan Doyle, pero los crédulos no son realmente los únicos que corren el peligro de ser engañados. Muchas personas prudentes y normalmente precavidas han sido embaucadas, han sido engañadas, ¿sí?, por personas aparentemente dignas de confianza. Sin embargo, no confiar en nada ni en nadie también es completamente peligroso. La desconfianza es corrosiva, arruina y destruye la relación estrecha y feliz entre las personas. Quien se deja dominar por ese recelo, por la desconfianza, pierde sus amistades y acaba siendo muy desgraciado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Las escrituras ofrecen buenos consejos a este respecto. Cualquiera que es inexperto pone fe en toda palabra, pero el sagaz considera sus pasos, dice Mishlei, Proverbio 14. Esta declaración no debe
llevar a la desconfianza destructiva, ¿sí? Es un recordatorio realista sobre la necesidad de ser precavido. Hay que prestar atención realmente. Y agua no nos dice, anden por ahí, cáiganse cualquier agujero. No, vayan mirando, pero yo soy quien protejo. Únicamente la persona demasiado ingenua o inexperta confiaría ciegamente en todo lo que oye. Lamentablemente vemos que casi toda la sociedad hoy, en la actualidad, está creyendo a ciegas todo lo que el sistema enseña, ¿no es cierto? Han sido adoctrinados justamente ¿para qué? Para creer y cualquier cosa que alguien con un uniforme les diga, ¿no es cierto? Porque creen que es alguien especializado, una autoridad, ¿sí? Alguien superior. Por consiguiente, ¿cómo consideraríamos nuestros pasos para no depositar nuestra confianza en la persona indebida? Las escrituras nos animan a analizar lo que la gente dice, ¿no es cierto? En lugar de limitarnos a aceptar ciegamente todo lo que oímos. El oído mismo pone a prueba las palabras, así como el paladar gusta cuando se come. ¿No es esto cierto, verdad? Sí, no es cierto que nosotros gustamos la comida antes de tragarla, porque siempre primero tenemos que masticar y ahí la saboreamos verdaderamente. De la misma manera, antes de aceptar las palabras y las acciones de la gente, deberíamos analizarlas. Eso es lo que está diciendo. El oído pone a prueba las palabras, así como el paladar, ¿no es cierto?, paladea la comida. Ninguna persona sincera se ofenderá si procuramos comprobar sus credenciales. Nadie que sea realmente de Yahweh tiene ningún motivo para tener miedo de ser considerado, ¿no es cierto?, de ser analizado. Como nos dice Shaul, examínenlo todo y retengan lo bueno, ¿no es cierto?, en Tesalonim Aleph. El vocablo que utilizó para examinar también se usaba en relación a comprobar la autenticidad de los metales preciosos. Una de las cosas más importantes en la antigüedad eran justamente todas las actividades que tienen que ver con la fundición, ¿no es cierto? Por eso aparece tanto en las escrituras. La persona prudente siempre se aseguraba de que el oro que estaba comprando fuera auténtico, ¿no es cierto? Eso no ha variado nunca. De lo contrario, iba a terminar adquiriendo lo que se conoce como el oro de los tontos, ¿no es cierto? Que es un mineral que parece oro, pero no tiene ningún valor. Así que, de la misma manera, nosotros tenemos que hacer con todas las cosas, muy especialmente con las personas, sopesando bien las intenciones. No es una ligera búsqueda así por encima, no, es una examinación. Justamente la palabra está bastante bien implementada, ¿no es cierto? Examinar requiere un cierto interés, un cierto tiempo y bastante atención. Desde luego, tenemos que ser razonables también en este asunto y evitar ser suspicaces en demasía. Tampoco se trata de estar, bueno, no, hasta que no tenga todo, no siempre podemos tener todas las respuestas de todo. Y también no debemos apresurarnos a tener sospechas. El medio más fácil de romper relaciones, ¿sí?, estrechas y buenas es recelar de los motivos de los demás. Si empezamos a si dejamos paso 3 segundos a la oportunidad de pensar, y si tal persona tiene segundas intenciones, los demonios saltan de alegría y pintan todo un cuadro en la cabeza enseguida. No debemos dejar a la carne que tome las riendas de esas cosas. Ni siquiera como juego, ni siquiera como imaginación tenemos que levantar ese tipo de sospechas falsas. Por lo general, cuando surgen situaciones difíciles, es más conveniente suponer que los amigos siempre van a desear lo mejor que dudar de sus motivos. Seamos indulgentes entonces con las imperfecciones y errores de otros. No pensemos demasiado en la traición ni dejemos que tampoco una traición de alguien nos impida confiar en otros. No podemos trasladar las culpas, ¿no es cierto? No permitamos que las experiencias negativas y amargas nos priven de la satisfacción de elaborar nuevas relaciones y en las que pueda imperar la confianza verdaderamente. Necesitamos ser equilibrados en todas las cosas. ¿Cómo recuperar la confianza perdida? En primer lugar, hay que ser sinceros, ¿no es cierto? Shaul dice en Efesios 4:25, ahora que han desechado la falsedad, hable verdad cada uno de ustedes. Las mentiras, las medias verdades y hasta el silencio pueden generar desconfianza, así que debemos conversar con franqueza. Cuanto más francamente no quiere decir las cosas con brusquedad, ¿tá? Francamente, hablar con franqueza quiere decir exponer las cosas, pero de una manera que sea bien aceptada por el otro lado.
no es necesario ser brusco. Hay personas que dicen, yo soy sincero, y tiran las cosas así, y no les importa cómo lastiman o no, o cómo son recibidas por el otro lado. No es así, eso no es ser franco. Ser franco es justamente emitir todas las verdades, decir todo, no dejar nada escondido, pero también la forma en que se dicen las cosas es muy importante. Tratamos de estar siempre para edificarnos, sino para destruirnos. Es posible que en un primer momento dos personas se sientan demasiado incómodas para hablar de un asunto. Esto sucede a veces, sobre todo cuando el asunto está muy a, a flor de piel, por así decir, ¿no es cierto? Aún así, tarde o temprano van a tener que tratarlo sin rodeos, porque si las cosas se entierran, ya lo hemos dicho muchas veces, todo se pudre. Es posible que opten por no entrar en todos los detalles, pero eludir el tema sería un error, ¿no es cierto? Sin duda, conversar sobre algunas cosas puede llegar a ser bastante doloroso, pero es necesario justamente tratar si las dos personas están de acuerdo, ¿no es cierto?, en reparar una situación en la cual haya habido algo, por ejemplo, una traición, un caso de traición en el que haya habido adulterio o alguna mentira en el medio, puede haber muchas cosas, no necesariamente solo adulterio, sino que puede haber otras razones, ¿no es cierto? Eso genera desconfianza, ¿no es cierto? Ya queda implementado dentro de esa relación ha sido corrompida justamente por la transgresión que se haya cometido, ¿no es cierto? De manera que al principio puede darse una situación que sea sumamente dolorosa o sumamente estar ahí y todo vuelve a surgir, ¿no es cierto?, a la luz. Conversar sobre ese asunto, sea traición, sea lo que haya sido, va a ser doloroso, pero es necesario sacarlo a la luz, ¿sí? Hay personas que pueden haber, por ejemplo, cometido traición, ¿no es cierto?, con adulterio, por ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces van a tener que recuperar verdaderamente la confianza entre ambos. Y no puede ser, no es algo tan simple, no es algo que se pueda recuperar si no se habla entre las dos partes, ¿no es cierto? En algunos casos que han sido citados, que son testimonios, ¿no es cierto?, de muchas personas, no hay uno solo, hay muchos casos. Siempre se menciona que sobre todo al principio, cuando comenzaban a hablar sobre el tema, terminaban discutiendo las dos partes, ¿no es cierto? Es necesario ir perdonándose cada vez y perdonándose una y otra vez para poder recuperar esa confianza perdida. Vean que siempre las cosas son exactamente iguales con todo lo que tiene que ver con el pecado. El pecado se realiza una vez y rompe todo. Y para poder reconstruir hay que hacer mucho trabajo. El pecado demora un segundo en romper nada más. Y la reconstrucción de todo puede demorar el tiempo que sea necesario. En ese sentido se necesita justamente que las dos personas trabajen en equipo, ¿no es cierto? Mejor son dos que uno porque tienen buen galardón por su duro trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro puede levantar a su socio, dice Eclesiastés en el capítulo 4, ¿no es cierto? Estas palabras hay que recordarlas siempre especial en el momento que se está tratando de restaurar una situación, ¿no es cierto?, una relación en la cual se debe recuperar justamente la confianza. Pero este trabajo tiene que ser de las dos partes, no puede ser solamente de una parte porque si no, no se puede llegar a hacer nada. Juntos deben combatir el virus de la desconfianza que haya infectado la relación, ¿sí? Pero para lograrlo, los dos tienen que estar resueltos a salvar esa relación, sea un matrimonio, sea una amistad, sea una relación laboral, lo que sea, ¿no es cierto? Si cada uno se centra únicamente en sus propios sentimientos, es probable que terminen con más problemas de los que tenían, que ya había más problemas que llevaron justamente a esa transgresión. Hay que hacer después también los cambios que sean necesarios. Cuando entre las dos partes estén hablando, van a tener que implementar cambios. Evidentemente, el principal de todo es no volver a hacer lo que se cometió, ¿no es cierto? Eso queda fuera de cuestión absolutamente. Entonces, después de advertir justamente a sus oyentes de que no cayeran en el adulterio, y ayuda dio este consejo. Ahora bien, si ese ojo derecho tuyo te está haciendo tropezar, arráncalo y échalo, ¿no es cierto? O sea, si alguien ha sido infiel y quiere salvar el matrimonio, si alguien
cometió una transgresión, robó, vamos a suponer, y quiere recuperar la confianza en su trabajo, o lo que sea, ¿no es cierto? Alguien mintió a un amigo o amiga y quiere recuperar esa confianza de la persona, ¿no es cierto? Hay que verdaderamente ponerse a pensar en hábitos, en actitudes que, por así decirlo, debamos arrancar y echar fuera. Obviamente Yahshua nos estaba refiriendo a que quedáramos todos ciegos, ¿no es cierto? Porque no solamente mi ojo derecho me hace pecar, el izquierdo también. De manera que esto se refiere justamente a esa cosa que nos estorba, esa cosa que está interna dentro de nosotros y que nos lleva a cometer pecado. Si nos lleva a cometer pecado hay que arrancarlo. Es esa raíz de pecado que verdaderamente tenemos que trabajar. También hay que, perdón, también hay que saber cuándo girar la página. Ese es un tema que la mayoría de las personas no consigue porque no terminan de elaborar el problema pasado. Como la gente normalmente no quiere hablar del asunto y terminan diciendo no se habla más del tema, y eso dice, bueno, ahí va. Otra cosa más, debajo de la alfombra a crecer el monstruo. No se hacen esas cosas, todo tiene que ser sacado a la luz, como dice la palabra, y analizado y trabajado verdaderamente. Hola Iti, bienvenida. Hola Viviana. Hola César, bienvenidos. Entonces, hay que saber verdaderamente pasar la página, o sea, dar por terminado un asunto, ¿sí? Todo requiere un tiempo, pero nada es eterno tampoco. Hay personas que alargan demasiado ese luto, por así decir, por la traición, y llega un momento en el cual ya basta, ya nadie se acuerda de aquello, y sí permanece el hecho de la desconfianza de la otra persona, ya pasa a ser un pecado. La persona está cometiendo ya un pecado que se superpone con el pecado que puede haber cometido la otra persona, ¿sí? Entonces, después de todas estas cosas, hay que hablarlas a fondo, hay que sacarlas todas afuera, y después de todo eso, hay que reedificar justamente. No se puede reedificar si sigue habiendo desconfianza, si sigue habiendo resentimiento y demás. Hay que trabajar completamente todas esas cosas. En un principio, tal vez algunos pueden pensar que protegerse, aislarse emocionalmente es la mejor forma. Sin embargo, vivir de esa manera no va a ayudar a nadie a volver a confiar en nadie. De ahí es que surgen normalmente todas esas frases de todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, y una cuestión con la cual parecen tratar de definir sabiamente, pero sin ningún tipo de sabiduría, darle una justificativa a la postura que están asumiendo. Hagamos entonces todo lo posible para no amargarnos. Debemos dejar de darle vuelta a los pensamientos negativos. Meditar en el ejemplo de Yahweh nos puede ayudar mucho. Cuando sus siervos del antiguo Israel lo abandonaron, él se sintió tan herido que justamente se comparó con un cónyuge traicionado, ¿no es cierto? Dijo que ella había cometido adulterio, que su esposa lo había traicionado. No obstante, él afirmó, no me quedaré resentido hasta tiempo indefinido, ¿sí? No llevaré más allá de lo necesario este dolor que tengo en este momento. De manera que cuando su pueblo lo buscó arrepentido, él lo perdonó. Nosotros no podemos considerarnos más que Yahweh, superiores a él, en el sentido de no extender el perdón. Y es más, nosotros deberíamos ser bastante más ligeros porque se nos han perdonado bastante más cosas, y sin siquiera que hubiéramos pedido perdón inicialmente, porque cuando Yahshua murió por todos nuestros pecados, no habíamos pedido perdón siquiera, ni siquiera lo sabíamos que estábamos, ¿no es cierto? Y para terminar esta charla, ahora voy a hablar un poquito justamente de la paranoia. La paranoia ya es un extremo total, ¿no es cierto? Ya es una enfermedad mental que se caracteriza por un temor muy grande, una gran desconfianza hacia las demás personas. Durante mucho tiempo fue clasificada como un trastorno delirante, pero sabemos que la ciencia ha clasificado a su manera todos los males causados por la intervención demoníaca, ¿no es cierto? Y le ha dado un remedio
fantásticos para empeorar la situación. Más allá de su clasificación, la personalidad paranoide es muy compleja y debido a que se manifiesta con una serie de delirios, impide a la persona establecer relaciones normales, ya que siempre se siente amenazada, perseguida, temerosa, o sea, agredida, ¿no es cierto? Esta enfermedad generalmente se manifiesta en la edad adulta, pero los psiquiatras creen que se origina en la infancia, o sea que proviene de trauma, ¿no es cierto? Cuando las personas que la van a sufrir, la van a manifestar de adultos, empiezan a atribuir a factores externos sus propios fracasos, sus sentimientos negativos reprimidos. Son personas que no son capaces de asumir sus propias fallas, ¿no es cierto? O errores. Puede ser porque hay demasiada presión sobre ellos por parte de los padres, tal vez, o cosas por el estilo, ¿no es cierto? De manera que, como no pueden admitir que fallaron o que fracasaron, porque eso les rebajaría delante de los ojos de los padres, entonces no admiten nada y empiezan a inventar cosas como que me pasó esto, no, pero es porque lo otro, o porque millones de cosas. Siempre hay algo que les impide. Esto puede llegar a empeorar a un punto tal de convertirse en una paranoia. De esta manera, las personas paranoicas echan la culpa a todo y a todo por sus propias fallas. Esto puede ser llevado a un nivel más bajo y muchas personas lo hacen sin necesidad de ser clasificados como paranoides, ¿está? Así que no exageremos también en la terminología. Pero existen los casos verdaderamente graves, ¿no? De paranoia. Y ellos echan la culpa a todos, lo que también es una forma de autoprotección para no reconocer ni tener que lidiar con impulsos, con problemas o con responsabilidades. Si es culpa de otro, no es culpa mía y entonces yo no tengo ninguna responsabilidad ni nada que hacer. No consiguen asumir ningún tipo de responsabilidad y en este caso el problema ya está severo, ya está grave, ¿sí? La sensación de inseguridad y de miedo muchas veces les impide realizar actividades, los aísla de la gente y muchos hasta dejan de trabajar, de salir de la calle y tienen muchos problemas familiares, ¿sí? Existen diferentes tipos de trastornos delirantes dependiendo de la causa que ocasiona la paranoia. Pueden ser celos terribles, terroríficos por la pareja, celos sin sentido, ¿no es cierto? Convencidos todo el tiempo de que les son infieles, delirios de grandeza, delirios de persecución, delirios eróticos, delirios somáticos, que la convicción de que van a tener una enfermedad y la tienen, terminan teniéndola, ¿no? Terminan teniendo realmente todos los síntomas al menos de todas esas cosas. Bueno. Habiendo ahora terminado esta charla, después queda la oración para más tarde. Vamos a pasar entonces al Skype, ¿sí? Para charlar un poco acerca de todas estas cosas de la desconfianza. Shalom a todos, hermanos. Nos vemos en 5 minutos en el Skype.